Por allá en noveno bachillerato nos empezaron a dar en el colegio clases de informática. Nosotros de cariño le decíamos la clase de computadores. Y es que efectivamente había computadores, 3, para un salón reducido de unos 45 alumnos, o sea, nos tocaba como grupos de a 15. Y lo que se veía en ese computador era un fondo negro con unas letras verdes. Para que pasara algo más, había que saberse unas combinaciones extrañas de números y letras. Y lo que pasaba además eran más letras verdes en el mismo fondo negro. Esas claves se llamaban comandos. Parecía una clave secreta, parecía uno poniendo la contraseña del celular de un novio ponecachos, que punto, asterisco, slash, como el muchacho de Guns N' Roses. Era difícil, no era fácil como ahora que uno se mete y digita lo que quiere en el computador y ya, no. Yo por eso no aprendí de esos comandos. El amigo mío que sabía de informática sí que aprendió, incluso alguna vez llevó un disquete, un test drive, y ahí conocí el Ferrari Testarossa y a color y todo, pero nos pillaron y no pudimos terminar la carrera. Al siguiente año llegaron al colegio 5 computadores Windows, toda una novedad, a color y todo. Por eso lo recuerdo tanto cuando la profesora dijo, bueno, cuidadito con estos computadores, muchachos, porque tienen el nuevo sistema operativo Windows. Y yo, que todo lo preguntaba, le dije, profe, ¿y qué es eso de un sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto que viene siendo ese sistema de elementos que nos permite y nos facilita a los seres humanos como comunicarnos con la máquina, ¿cierto? Sin el sistema operativo no se hubiera popularizado la computación, ¿cierto? Porque al principio había que o poner manualmente un sistema operativo para después poner la aplicación, o simplemente una aplicación, pero entonces limitaba un montón de temas para trabajar en paralelo, múltiples usuarios y demás. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de sistemas operativos. Para que el computador funcionara, uno tenía que cargar un disquete. Si usted sabe qué es un disquete, reveló la edad. Si no, pues un disquete es una cosa como estas. Aquí se guardaba la información. Este es como el tatarabuelo de la memoria USB. Había unos chiquitos como estos y otros más grandes. Los más grandes eran los que tenían el sistema operativo, MS-DOS. Uno tenía que meter 2 disquetes. Primero el del sistema operativo y después el disquete del programa que uno iba a utilizar. Y después a bolear comandos. Porque si uno quería cambiarle el nombre a un archivo, pasar un archivo de un lugar a otro, todo eso era a punta de comandos. Seguro el MS-DOS fue muy útil para ingenieros, contadores o para los que sabían de programación. A mí no me sirvió tanto. Yo seguía yendo a la biblioteca, haciendo los trabajos a mano o en máquina de escribir. O cuando había plata le pagaba a una vecina que estaba pasando trabajos. O sea, no estaba pasando necesidades, sino que pasaba trabajos a computador. Todo cambió cuando llegué a la universidad, porque allí sí teníamos computadores con sistema operativo Windows. Y lo que uno escribía era lo que salía en la pantalla. Y si uno le daba a imprimir, imprimía. Y desde ahí, por mucho tiempo, fue el sistema operativo que utilicé. Windows es el más popular en computadores, que se hizo popular principalmente porque fue el primer sistema operativo que tuvo lo que lo llaman en español una PC o un computador portátil o portable, donde IBM comenzó a distribuir esos computadores y los hizo más cercanos a las personas. A medida que pasó el tiempo, pues esos han evolucionado en las diferentes versiones que conocemos. Tal vez más conocidas de Windows fueron 3.1, 95, 98, Windows XP y ahora que tenemos Windows 10. Antes de eso estuvo Unix, pero fue, digamos, muy académico. Unix no fue conocido para el público general, se utilizó más que todo en universidades o de manera corporativa, pero para sistemas muy robustos como de bancos y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, para el público general siempre fue Windows y el de Mac. Lo interesante de esto es que Unix pareciera ser una cosa del pasado. Iba uno a ver y sí, Unix es una cosa de los años 70, cuando mis papás usaban botacampana y paz y amor y al partir un beso y una flor. Unix, a pesar de ser tan retro, sigue vigente. ¿Y cómo es esto? Pues el sistema operativo Mac OS es un derivado de Unix.
y se usa actualmente en muchos servidores que nos permiten acceder a Internet, en teléfonos celulares. Muchos sistemas de bancos lo utilizan. ¿Han oído ustedes hablar, por ejemplo, de Linux? Pues Linux también está basado en Unix. Y si no han oído hablar de Linux, pues aquí les vamos a contar qué es. Si una empresa quería hacer cálculos a altísima velocidad en los años 50, la solución podría ser la IBM 704, que no solo se hacía notar por su gran tamaño, sino que era la primera computadora que estaba en capacidad de cargar 2 programas de manera simultánea, lo que se considera el primer sistema operativo de la historia. Pasaron algunos años antes de que 3 entidades unieran esfuerzos para diseñar un sistema operativo innovador al que llamarían Multics, que buscaba que los servicios de computación se igualaran a la telefonía y a la red eléctrica. 2 de los ingenieros que trabajaban en este proyecto diseñaron el sistema operativo Unix, que incluía, entre otras cosas, un programa para dar formato a textos. Este sistema fue utilizado por laboratorios Bell para procesar las solicitudes de las patentes que ellos recibían. En noviembre de 1971 se publicó un manual de programación de Unix y a partir de 1972 Unix podría ser usado por otros computadores, lo que le daba la cualidad de portable, y también podría ser modificado por otros programadores. En 1978, cerca de 600 computadores se ejecutaban con algunas derivaciones de Unix. Luego, Microsoft sacó la primera versión de MS-DOS. Mientras tanto, la empresa Apple Computers trabajaba en un sistema operativo para su línea de computadores personales conocidos como Macintosh. A diferencia de los sistemas operativos existentes hasta el momento, tendría una apariencia gráfica, multitareas y se le había adicionado un elemento, el mouse, objeto al que algunos le daban la categoría de juguete. En 1991, un estudiante de ciencias de la computación llamado Linus, inconforme con el sistema operativo que utilizaba, decidió crear el suyo propio, inspirándose en Unix. Fue el nacimiento de Linux, un sistema operativo de código abierto. MS-DOS fue un sistema operativo de Microsoft. Si pusieron cuidado, se dieron cuenta que el nombre del creador de Linux es Linus, con S. ¿Será que la X al final de Linux es por Unix? Interesante. Aunque a Héctor Lavoe le parece una bobada leer el periódico de ayer, yo sí les voy a contar una noticia como de antier. En el 2013, la NASA decidió cambiar su sistema operativo, específicamente para los computadores personales de los astronautas y uno de los robots que tenían en la Estación Espacial Internacional. Un vocero de la NASA dijo el porqué. Es que necesitaban tener un sistema operativo con autocontrol, o sea, que dado el caso y se dañara, los astronautas pudieran repararlo ellos mismos, y eso es posible con Linux y no con Windows, el cual sí necesita un soporte técnico. E imagínense unos cientos de kilómetros de la Tierra para arriba y ahí llamando, buscando el técnico. Sí, aló, mire, es que se me desconfiguró el equipo, ¿qué podemos hacer ahí, señor? Sí. Y el otro diciendo, ¿ya reinició? Si ustedes alguna vez han estado con algunos amigos que les guste la tecnología, seguro se han puesto a discutir sobre cuál sistema operativo es mejor. Y después de discutir mucho rato, cada uno sigue con el que más le gusta, porque eso precisamente es de gustos. Que Linux para los de la NASA, que Windows para las oficinas, que Mac para los diseñadores, porque eso sí, les encanta. Ver un diseñador sin Mac es como ver un cura sin sotana. No. Estos 2 principales sistemas operativos comerciales, que son el Mac OS, se llama al día de hoy, el de Apple, y el Windows, son cerrados. Hablaba que Unix y Linux son abiertos, estos son cerrados, es decir, no conocemos el código. Las empresas que los hacen son los que modifican y los que conocen el código. Entonces, desde ese punto de vista, se depende de que ellos arreglen el daño que haya, hagan las mejoras que requieran. Por el otro lado, siendo que comenzó antes, estaba Apple con Macintosh, que fue realmente el primer sistema operativo
visual que conocemos, basado en algo que hizo Xerox, pero digamos que ese es como el que se hizo popular, donde empezamos a ver ventanas, la introducción del mouse, que antes todo era pues solo con teclado y comandos, y esos dos empezaron a ser como los sistemas operativos que reinaron durante mucho tiempo. De Unix, de hecho, fue que surgió el de Mac, de Apple, es una derivación. Windows sí tiene, digamos, nació de OS, de ahí más o menos en el año 2000 tuvo una raíz diferente, pero ha seguido como esa línea. Yo pasé, como la mayoría de nosotros, usando Windows toda la vida. Me compré el Mac y yo dije, bueno, vamos a aprender a utilizar esta cosa, y fue inmediato casi. Aprendí a utilizar todo. Yo no soy diseñador, pero me gusta el tema del diseño, el tema de la fotografía, entonces para edición de fotos. Entonces me compré un Mac hace 12 años. Es muy intuitivo realmente. Una cosa peculiar Mac que no lo sabe todo el que lo utiliza es que es un sistema operativo que está basado en Unix, tanto de Linux como de Mac. Tienen el mismo kernel, el core del disco duro, del sistema operativo, mejor dicho. Entonces es muy robusto, es muy rápido a nivel de procesamiento. Por ejemplo, cuando estás editando un diseño grande o pesado, trabajar con vectores es muy útil. Entonces, para el tema de diseño es muy bueno. Digamos que es un equipo muy bien construido, o sea, la calidad es extrema. Este nuevo Mac tiene una touch bar acá arriba que pues, me permite básicamente ciertas funcionalidades extra y como accesos rápidos. La barra generalmente de Mac va acá hasta abajo, pero tú puedes moverla. No te permite ponerlo arriba, pero mira, lo puedes poner abajo, entonces ya la barra me quedó abajo. ¡Pum! Básicamente tienes todo lo que puedes hacer en un Windows, pero la forma de interactuar es diferente. Entonces, si ves, yo no uso mouse, el trackpad es muy bueno. Entonces yo con 4 dedos hacia arriba saco toda la pantalla. Puedo tener dos pantallas dentro del computador y simplemente con 4 dedos hacia un lado y hacia el otro puedo pasar de una pantalla a la otra. Trackpad me permite, la verdad, muchísimas cosas. Bueno, hay unas funcionalidades que no sé si las tiene Windows y no sé si las tiene Linux, pero por ejemplo, acá si yo le doy a la tecla comando y a la barra espaciadora, puedo buscar cualquier programa. Entonces yo voy a buscar acá el terminal. O me permite con la tecla comando y la tecla tab saltar entre las aplicaciones que tengo abiertas. Acá hay una opción que si yo le doy acá AirPlay, el icono de AirPlay, yo puedo utilizar mi televisor, porque el televisor también lo permite, como segunda pantalla sin cable, solamente porque estamos conectados en la misma red de Wi-Fi. Si me preguntan, mientras tenga la posibilidad, seguiré utilizando esto. Todos los sistemas operativos en general comerciales tienen interfaces gráficas, donde las grandes diferencias ya no son tanto de si este tiene o no un programa que yo necesite, porque casi todos los programas que salen para los sistemas operativos más comunes, no sé si no existe alguno similar. La suite de Microsoft que conocemos como Office, no está para otros sistemas operativos. Entonces, de alguna manera ellos buscan generar barreras de entrada, no poniéndolo en los otros sistemas operativos. Existe solamente para Windows y para Mac, que de hecho sí existe para Mac, pero no existe, por ejemplo, para Linux. En Linux existen otros sustitutos como LibreOffice o StarOffice, que esos son gratuitos, hacen en general lo mismo, pero no es la suite de Microsoft. Ya vamos en Windows, que fue como el que reemplazó a MS-DOS. Macintosh, que fue considerado el primer sistema operativo gráfico. Y Unix, que es como el papá o ya casi el abuelo de varios sistemas operativos. El descendiente más conocido de Don Unix es Linux. Pero también hay otros miembros en la familia, como un primito que se llama FreeBSD,
que es el que tiene un logo que es como una bolita con cachos de diablo. Pero también hay otro integrante de esta familia de Unix que es Solaris. Es que todos se van pareciendo entre sí porque la genética no se pierde. Como por ejemplo mi papá y yo me parezco mucho a mi papá aunque somos de diferentes equipos de fútbol. Y para los nostálgicos está el FreeDOS, que es una versión gratuita del MS-DOS con los mismos comandos y códigos como cuando yo estaba en el colegio. Es más, se pueden volver a jugar los mismos juegos de la época. Voy ya a terminar mi juego de carritos. A partir de Unix han salido muchos otros sistemas operativos, no solamente el de Apple. Ha salido uno que también es muy conocido que se llama Linux, ¿cierto? Este tiene, o digamos, una facilidad para la gente, para el uso en general, y es que es de libre distribución y es de código abierto, ¿cierto? ¿Qué es eso? Es que el código con el que está construido cualquiera lo puede ver, leer, entender, incluso modificar, ¿cierto? Y a partir de ahí es que se ha facilitado sacarle como tantas ramas. Tal vez ahora los más conocidos y los más populares son Ubuntu y CentOS. Acá tenemos el sistema operativo Linux. Este es un Ubuntu, una distribución Ubuntu de la última versión. En Ubuntu tenemos una opción donde podemos buscar las aplicaciones aquí abajo, donde nos muestra las aplicaciones más frecuentes o todas las aplicaciones. Igual que en cualquier otro sistema operativo, nosotros podemos acceder a las aplicaciones más comúnmente usadas. Aquí tenemos el que sería el equivalente de Word, podemos buscar el que es equivalente al Excel. Este es el equivalente a Excel, este es el equivalente al que sería como el Paint, este es el equivalente a PowerPoint. Entonces, como vemos, es un aspecto muy similar a Excel y hace cosas muy similares. Y funciona de la misma manera, tiene fórmulas y demás, como estamos acostumbrados en Excel. Si abrimos el de Word, acá tenemos accesos directos como en cualquier barra. De hecho, este está a la izquierda, pero se puede configurar para cualquier otro lado. Tenemos los mismos navegadores que podemos tener en cualquier otro sistema operativo. Asimismo podemos utilizar otras herramientas que nosotros utilizamos a diario, por ejemplo Spotify. Existe aplicación para Linux. Esos los utilizan tanto, digamos, en empresas, los usuarios en general, pero también muchas máquinas que están en lo que llamamos en la nube, donde operan muchos de los servicios que nosotros utilizamos diariamente, digamos Gmail, Hotmail, todo ese tipo de cosas. Utilizan máquinas en internet que en la mayoría de los casos corren sobre Linux, y en la medida que aparecen huecos o problemas de seguridad, la misma comunidad, como cualquier persona puede acceder a eso, van generando mejoras, aunque casi siempre hay empresas detrás de esas distribuciones, se llaman como cada uno de esos sabores de Linux, para mantenerlos actualizados, ¿sí? Por ejemplo, un avión tiene Linux. Pues no es que Boeing, que hace los aviones, tenga nada en contra de Windows, simplemente busca estabilidad, ¿cierto? Lo mismo pasa con la NASA. Todos estos temas de transbordadores o cohetes o lo que utilicen, en general son sistemas basados en Unix, ¿cierto? Ya sea Linux o algo similar. Porque es que necesitan, pues no se le puede caer el sistema despegando, ¿cierto? Para un tema crítico, pero si yo estoy en una oficina y lo que necesito es simplemente herramientas de oficina como es Word, pues seguramente Windows es perfecto, es fácil de manejar. Digamos, Mac también se ha caracterizado por ser sencillo, pero como decía ahora,
pasarse de uno a otro, siempre tendrá pues su curva de aprendizaje, pero cada vez es más pequeño y se parecen más ciertas cosas. Las diferencias desde la usabilidad es más de los programas que yo utilice. Y si los teléfonos celulares son pequeños computadores, ¿también tienen sistema operativo? La respuesta es sí. Android es un sistema operativo, iOS es un sistema operativo, BlackBerry OS también lo es, y lo que converso me sale en verso. Pero ¿qué significan esas letras OS, OS que ya hemos visto en varias partes? Pues fácil, Operating System, o sea, sistema operativo. Entonces esa es la gran ventaja de Windows, tener aplicaciones más fácil y esa familiaridad. De Mac, en general, en cuanto a la usabilidad, si uno es familiar ese sistema operativo es similar a Windows, no, es bastante fácil de usar. Igual, como cuando uno empieza a utilizar un sistema, tiene una curva de aprendizaje, pero después de que lo usas es bastante fácil. Por el otro lado, Linux, muchas veces es más difícil para las personas acercarse. Creo que es más precisamente porque no han tenido mucha oportunidad de conocerlo, porque realmente al día de hoy es muy similar a los otros. El gran obstáculo es que muchas aplicaciones no están ahí. Casi siempre hay sustitutos, pero no la aplicación tal cual como las que nosotros conocemos. Puede ser el MS-DOS que me tocó en el colegio, que parece sencillo, pero tiene toda una ingeniería detrás y que es la base de mucho de lo que usamos hoy, o el Windows, o el Macintosh, o el Linux, o todos sus primos, o su abuelo Unix. Los hay para todos los gustos, necesidades y posibilidades. Sea cual sea el sistema operativo, todos han sido posibles gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.